Hola a todos, ya estamos aquí con un nuevo vídeo. Hola porque creo que es lo mínimo saludar. En España parece que se están perdiendo las buenas costumbres. Andamos todos por la calle como borricos con la cabeza agachada. Con lo poco que cuesta decir hola o adiós. Bueno, que me enrollo y luego los vídeos duran demasiado y no me gusta que sean tan largos. Mirad lo que hemos hecho. Un cablecito, a ver si se aprecia bien, un cablecito que tampoco es excesivamente gordo, más bien normalito, que puedes tener en la instalación eléctrica de vuestra casa o yo qué sé, alguna chapucilla que hayáis hecho por ahí, de algún motorcito, una cosa así, normal, ¿eh? Que tiene más o menos, ¿cuánto tiene de largo? Pues 50 centímetros, 60 tendrá, yo creo que nos sobra. Vamos a ver si soy capaz de medirlo, bueno, sí, 60 centímetros, no llega, pero bueno, 60 centímetros más o menos, con esto nos sobraría. Lo que vamos a hacer es comprobar, ya he aprendido cómo se hace, si recordáis en otros vídeos anteriores, me comía el miedo, o la precaución, o las dos cosas. Y no me atrevía a comprobar los calentadores que habíamos cambiado, que nos fallaba el coche, y no me atrevía a comprobarlos en la batería. Digo, a ver si voy a estropear algo y espero el remedio con la enfermedad. Bueno, pues ya me he enterado bien cómo se... Es más, me lo han hecho, no en mi coche, no me he fiado, pero ya he visto perfectamente cómo se hacía. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El trocito de cable que hemos encontrado, dos pinzas de estas de cocodrilo, ¿eh? Se ve, ¿no? Dos pinzas de estas de cocodrilo. En un extremo unimos el cable y en el otro, aquí, a la parte del calentador o bujía incandescente o de incandescencia, llamarla como queráis, donde lleva la tuerquita pequeña. Y este lado va a ir al positivo de la batería. He cogido dos colores el cable para diferenciarlo un poquito más. Los torpes como yo, pues lo tenemos que llevar así en colorines. Bueno, esa parte la tenemos un poco más o menos lo mismo. Cable de otro color, que es más rabia orde, y otra pinza de cocodrilo. Que luego vamos a unir a los bornes una de ellas. La otra hemos dicho que iba a ir al derecho, pues entonces cogeríamos la pinza de cocodrilo y aquí, a la rosca. Se ve, ¿no? A la parte de la rosca que hace contacto con el cilindro de nuestro motor. Y el otro extremo de este cable iría al negativo de la batería. Por supuesto, hombre, podemos sujetarlo así y no pasaría absolutamente nada. O si lo quieres apoyar en algún sitio, el sitio más cercano a la batería es la propia batería, que tiene una superficie plana. No se nos vaya a ocurrir, que hay que decirlo todo porque, oye, no se nos vaya a ocurrir poner el calentador directamente encima de la batería, porque en el momento que empieza a calentar se pone al rojo vivo, luego lo veremos. Así que nos buscamos, yo que sé, una piedra plana o lo sujetamos así en la mano, lo que quiera, pero no apoyarle, porque en el momento que toquemos en la batería va a empezar a ponerse rojo esta parte, pero rojo vivo, y si somos capaces de estropear la batería. No creo que haga falta decirlo, pero bueno, por si acaso, el que avisa no es traidor. Bueno, pues dicho todo esto, tenemos preparado nuestro mega invento, así que vamos al coche a probar con la batería, a ver si es verdad que funciona o no. Yo ya he visto que sí, y no se complicaron tanto la vida cuando me lo explicaron. Pero bueno, yo quiero que lo veáis vosotros. Bien, ya estamos en el coche. Vamos a ver. Hemos dicho que el naranja lo traíamos preparado, que el naranja va a ir al positivo. Vamos a localizar el positivo. Le doy por hecho que tiene que ser este. Ahí lo veo bien. Antes no lo veía bien. Vale. Vamos a intentar sujetarlo donde no se nos suelte. Creo que se está viendo perfectamente. Vamos a ver. Dejo un poquito. Vale, le hemos enganchado al positivo. Y ahora vamos a probar con el negativo. Vamos a intentar, o voy a intentar yo, que se vea
sujeto del cable. Y vamos a intentar, cuando toque en el negativo, a ver si se enciende. Vamos a intentarlo. Bueno, pues en este caso no se enciende, así que tengo que suponer que está fundido el calentador. Vamos a probar con otro. Bueno, pues hemos visto como el primero no funcionaba. Aseguraos para que no os pase esto, porque me ha costado pues volver a casa otra vez. No es que esté muy lejos, pero vamos, me podía haber ahorrado el paseo. Aseguraos de que traéis todos, porque puede ser que uno no te funcione y des casualmente con él. Así que vamos a probar con otro y vamos a ver si este funciona. Vamos a ponerlo aquí para que se vea, porque en el momento que se enciende se ve enseguida. Vamos a darle ya. Vale, y vamos viendo que inmediatamente se pone incandescente. Lo vemos, ¿verdad? Vale, pues la comprobación de que el electrodo está perfecto. El calentador, quiero decir, perdón. Ya le he desconectado, con lo cual se está enfriando. Tampoco vamos a sacar la batería. Pero bueno, ya hemos visto, ¿no?, cómo se comprueba. La tuerquita no nos vamos a quemar ahora. La tuerquita pequeña, positivo. La rosca grande al negativo. Y nada más tocar inmediatamente se enciende. Así comprobamos que nuestros calentadores funcionan perfectamente. ¿Que no se enciende? Pues evidentemente es que están estropeados y habría que reemplazarlos, claro. Bueno, pues nada más. Espero que os sirva. Venga, hasta otra.